Hola, buenas tardes. Eh, Esta sería la primera videoconferencia de la sesión 3 del miércoles 8 de enero, correspondiente a la materia protección de sistemas eléctricos de la carrera de Ingeniería en Electricidad de la Universidad del Cono Sur de las Américas, ¿verdad? La idea de la sesión 3, o sea, la actividad principal de la sección 3 de la sesión 3 perdón, sería el desarrollo del capítulo 2 que corresponde a lo que serían eh, componentes, ¿verdad? De nuestro sistema de protecciones. Básicamente sería el desglose teórico práctico de lo que serían los transformadores de corriente, transformadores de potencial, ahí el desglose en menor medida. eh, Conversar un poco sobre lo que serían los interruptores y banco de baterías que estuvimos viendo el día de ayer también. Eh, una vez se haga un repaso, un recuento teórico de, bueno, iniciando con lo que serían los transformadores de corriente, estaríamos haciendo también lo que serían las especificaciones a través de la placa, a través de la placa de estos equipos, ¿verdad? Los cuales estoy mencionando. Vamos a ver un poquitito en un panorama así, rápidamente de lo que fue el desarrollo de la clase sincrónica del día de ayer y de hecho que había unos materiales de lectura también correspondientes al capítulo uno. Eh, Luego también estaríamos viendo en forma general lo que sería el desglose de las clases asincrónicas de los días jueves y viernes, ¿verdad? La idea, perdón, de las clases asincrónicas es la asimilación de los materiales de lectura, ¿verdad? Que considero que es más práctico una lectura comprensiva, una lectura con cierto carácter técnico y por sobre todo con paciencia para la comprensión eh, del apartado teórico que tiene cada uno de estos capítulos. Están acompañados también de, obviamente, de algunos videotutoriales, en el caso de que se precisen, y cuestiones también de repaso. O sea que documentos de repaso con sus videotutoriales asociados. Eh, Así como en las dos primeras sesiones de videoconferencias, la idea es, o sea, lo que voy a hacer es presentar el material, vamos a ir conversando un poquitito. eh, La idea es ir explicando, en el caso de que tengan dudas, consultas, preguntas, cuestionamientos, inquietudes, pueden hacerlas, ¿verdad? En la primera presentación y en la presentación de lo que sería el programa y el planeamiento, no hubo consultas y tampoco creo hubo consultas en el foro, ¿verdad? Sí, con respecto al foro de presentaciones ya se hizo algunas aclaraciones con respecto a algunas respuestas dadas, ¿verdad? Pero eso a modo de conocimiento o de aclaración de conceptos que se estuvieron mencionando en ese. Al final, cerca de finalizar nuestra primera videoconferencia, porque son videoconferencias de aproximadamente 40 minutos más o menos, se hace el print de asistencia. eh, Son dos videoconferencias, se hace lo mismo al finalizar la segunda videoconferencia. Eh, y el porcentaje de asistencia depende de que estén en ese momento, ¿verdad? Eh, También para tener en cuenta, entre una videoconferencia y otra, se suele tener un receso de 7, 10 minutos más o menos para el inicio.
para que no sea tan seguida la videoconferencia y se tenga tiempo para hidratarse, cosas así. Bueno, lo que voy a entonces hacer es eh, presentar pantalla y mostrar un poquitito lo que fue el desarrollo de la clase, lo que fue el desarrollo eh, de la sesión 2 correspondiente al martes 7 de enero, donde se desarrolló a través de una presentación el capítulo uno generalidades y ya se presentó dos documentos que podrían ya desarrollarlos el día de ayer o en su defecto el día jueves en la clase asincrónica. Bueno, tenemos un foro de consultas generales correspondiente al capítulo uno. Tenemos una carpeta de materiales de lectura. Ese le coloca la fecha y el capítulo o sea, que los documentos asociados al capítulo. eh, Son tres documentos, la presentación que estuvimos haciendo y los dos documentos de lectura correspondientes al capítulo uno. Uno de generalidades y otro de terminología, ¿verdad? La idea es la asimilación de esa conceptualización teórica. Así como también ya están las videoconferencias cargadas en la plataforma, ¿verdad? Son dos videoconferencias. eh, en el caso de que se necesiten más, obviamente se hacen más. Normalmente se suelen grabar ahí dos videoconferencias y ya dependiendo el- de las dudas, consultas o preguntas o de la importancia del mismo se hacen más. Eh, de hecho que también de hecho que también dentro del foro hay unas indicaciones correspondientes a la clase sincrónica del día de ayer, la parte de informar que se encuentran dentro de la carpeta de materiales de lectura, eh, los documentos mencionados y también el documento de presentación utilizado eh, durante la videoconferencia, ¿verdad? Bueno, entonces, eso sería el pantallazo general de lo que fue la sesión 2 desarrollada el día de ayer. La idea o la actividad principal de la sesión 6 a desarrollar el día de hoy es lo que corresponde a componentes, como les había mencionado el día de ayer, sería la primera parte práctica, la primera que sería lo que tiene resolución práctica, que básicamente es la especificación de estos componentes a través de sus placas. Hay una presentación asociada. eh, Bueno, dentro del desglose de lo que serían los componentes del sistema de protecciones, como estuvimos viendo en el primer capítulo, el primer elemento crucial en ese sistema de protecciones son los que serían los transformadores de corriente. Nosotros estuvimos viendo que los transformadores de corriente son elementos de medición o instrumentos de medición que lo que hacen es una lectura del parámetro variable de corriente eléctrica y a través de relaciones de transformación
transforma esa magnitud de corriente a una magnitud eh, en un porcentaje mucho más pequeño para que los instrumentos o para que los otros componentes del sistema de protecciones puedan medir se pueda medir, puedan medir este valor de corriente y, bueno, en el caso de haber una sobrecorriente o de tener una falla o de que ocurra un evento o una anormalidad en el sistema, entonces allí el cerebro del sistema de protecciones que habíamos mencionado, que eran los dispositivos electrónicos inteligentes o los relés, envían orden al interruptor para que haya una apertura del sistema, haya una interrupción del suministro de energía. Ahí se puede observar gráficamente a lo que nos referimos, un transformador de corriente en uno de sus modelos o tipos. Hay que recordar que hay varios tipos o modelos y cada tipo, cada modelo o cada marca tiene de vuelta sus especificaciones, pero es importante tener en cuenta que estas especificaciones son estandarizadas o hay especificaciones estandarizadas, perdón, que debe tener cada independientemente de la marca, ¿verdad? O modelo que deben tener este equipo. Bueno, está destinado a alimentar equipos de medición, control y protección. Debemos recordar que los transformadores de corriente pueden ser transformadores de corriente de protecciones o transformadores de corriente de medición. También puede un transformador de corriente, que es lo más común, ¿verdad? Que tenga núcleos. Puede tener un núcleo de medición, un núcleo de protecciones, o dos núcleos de protecciones y un núcleo de medición, o puede variar, ¿verdad? O sea que puede ser de medición y protección. Eh, entonces, sería como un transformador de corriente para medición y para protección. Entonces, cumple con los dos puntos mencionados ahí. Y también que actualmente, como mencionamos ayer, un dispositivo electrónico inteligente no solo funge de relé, no solo funge de cerebro en la parte de protecciones, sino también es un elemento asociado a la medición, al control y a la parte de comunicación, ¿verdad? Entonces, como este transformador de corriente es un infit, ¿verdad? O es una entrada para este dispositivo electrónico inteligente, entonces es por eso que mencionamos que alimenta equipos de medición, control y protección. Muy bien. Lo principal, reducen un valor de corriente alto del circuito de potencia a una corriente baja. Igual, las corrientes nominales o las corrientes de carga son corrientes altas. Entonces, de todas maneras, como la medición se hace por unidades de tiempo, que no hay, que se hace todo el tiempo. Durante todo el tiempo que está funcionando, está midiendo la corriente, que es reflejada en el secundario, entonces se refleja una corriente baja, ¿verdad? Eh, y al reflejarse una corriente baja, entonces ya eh, puede ser utilizado por estos aparatos de medición, control y protección. También, aparte de estar midiendo constantemente corrientes nominales, debe poder medir también corrientes de falla, corrientes de cortocircuito o corrientes asociadas a eventos o fallas, básicamente. Normalmente el secundario de los transformadores de corriente suele tener dos valores, o sea que por lo menos se estandariza, y en nuestro sistema es, eh,
en un 99% son esos valores que serían en el secundario de 5 amperes o de 1 amper. Normalmente de 5 amperes es dependiendo de las longitudes, ¿verdad? De los cables de potencia. En el sistema ya vi en una particularidad que serían los eh, filtros o bancos de capacitores, pero de tamaño considerable ya. En 66 kilovoltios, ya sea en Horqueta o en Vallemí, es un transformador de corrientes de relación única, pero su secundario es 0,5. Ese, por ejemplo, es un lugar atípico, pero son dos lugares en todo un sistema gigantesco que tenemos. Después, en todos los otros lugares de las subestaciones y estaciones en sí, se utilizan como secundario corrientes de 1 amper y de 5 amperios. Bueno, que sea de 1 ampero o de 5 amperios es lo que permite la utilización de otros equipos de menor robustez, podemos decir, y por ende más económico, ¿verdad? Normalmente cuando el cable de potencia está asociado a tensiones más bajas, por ejemplo, tensión de distribución, podemos decir, que sería 23 kilovoltios para nosotros, o tensión de media tensión. Entonces ahí se utiliza lo que sería para nosotros 5 amperios, ¿verdad? Por la longitud de los cables o inclusive por la sección de esos conductores que suelen ser de 6 milímetros cuadrados. Y en el caso de usar 4 milímetros cuadrados, que esa es la sección que se usa para niveles de tensión más altos, 66 kilovoltios, 220 kilovoltios, 500 kilovoltios. Entonces el secundario de esos transformadores de instrumentos o transformadores de corriente en este caso, podría considerarse como secundario igual a 1 amperio. Las especificaciones vamos a ver que puede tener eh, un solo valor de secundario, por eso es que 1 ampero es 5 amperes, pero en el primario puede tener una lista de valores, ¿no? Y de acuerdo a eso nosotros elegimos el valor que necesitamos, ¿no? Bueno, después hay otras cuestiones que tienen que ver ya con la parte de seguridad correspondiente al sistema en sí o al propio equipo, en este caso el transformador de corriente, ¿verdad? Que serían las finalidades que tiene el transformador de corriente, ¿verdad? Primeramente, aislar estos equipos de medición y control, ¿verdad? Y los dispositivos electrónicos inteligentes del circuito de alta tensión, ¿verdad? O el circuito donde está el primario, porque al reducir la corriente, una corriente altísima a un valor proporcional pequeño, entonces, eh, como medida ya inherente a esa propia conversión, justamente está aislando estos equipos de posibles fallas o posibles eh, calentamientos excesivos o destrucción inclusive, ¿no? Lo otro es, y por lo menos para la parte de protecciones, y en mayor medida para lo que sería la parte de mediciones, debe de reflejar correctamente en su secundario, en forma proporcional, ¿verdad? Lo que se está o lo que se mide en el primario, ¿verdad? Eh, dependiendo ya de la relación de transformación que se tiene. Y esto ya depende de la parte de proyecto, ¿verdad? Que se proporcione la corriente de dimensiones adecuadas. Es por eso que se hacen las especificaciones para todos los equipos. Y bueno, lo que nosotros hacemos es para la parte de protección. Entonces, sí.
hacemos un esquema genérico que tiene, como se puede ver en la gráfica, en el primario valores grandes de corriente, en el secundario valores proporcionales pequeños y lo que se busca es precisión y aislación, ¿verdad? Protección de los equipos que tiene que ver con la aislación y valores lo más cercanos posibles a los reales que tiene que ver con la precisión, ¿verdad? Entonces, necesitamos una corriente normalizada, o sea, en valores estandarizados que puedan ser utilizados por los otros equipos, que sea fácil de usar, ¿verdad? O sea, que las relaciones de transformación y las especificaciones sean adecuadas con las normas y que se asegure, ¿verdad? Que brinde realmente esa aislación necesaria a los otros equipos del sistema de protecciones, ¿verdad? Que recuerden que que es diferente al sistema de potencia en sí. Eh, en aspectos constructivos sabemos que la bobina primaria, que son hilos más gruesos o cables más gruesos y pocas o pequeñas, pocas espiras o eh, una corta cantidad de espiras, sí o sí está en serie con la carga, ¿verdad? Porque la corriente, eh, normalmente cuando hacemos prácticas del laboratorio y eso se tiene, siempre solemos ver que el amperímetro está conectado en serie con la carga para que pueda medir la corriente que circula por el sistema. Más o menos así, esta es más o menos esta es la representación genérica, esquemática de lo que sería el transformador de corriente. Se tienen estas bobinas primarias mencionadas, en las bobinas secundarias hay un valor de corriente primaria y un valor de corriente secundaria, y estas pequeñas impedancias que se representan aquí son impedancias propias del sistema donde se generan pérdidas, ¿verdad? Que deberían ser eh, ínfimas o no deberían ser imperceptibles para nuestro sistema, ¿verdad? Pero que en algunas ocasiones sí se genera una pequeña carga que hace que haya un pequeño porcentaje de error. De hecho, que ese error está especificado en la placa, eso estuvimos viendo también ayer, está especificado en la placa, entonces se refleja ese valor de error en el secundario, ¿verdad? Pero se convive con eso y eh, se puede utilizar de esa manera igual con ese error. Normalmente se habla de una relación de transformación. eh, a veces la nomenclatura suele ser una K y la otra directamente las siglas que serían RTC, básicamente es corriente primaria dividido corriente secundaria y la corriente secundaria se puede ver a través de una carga, una impedancia, ¿verdad? Para nosotros esto es invisible, ¿verdad? Finalmente nosotros vemos corrientes en ambos extremos, a lo que se mide. Para nuestro dispositivo electrónico inteligente finalmente le llega una corriente, pero bueno, hay un proceso, una estandarización, ¿verdad? Y los valores, cuando hablamos de valores padronizados, esto puede variar notablemente. Puede ir desde 5 amperes primarios, ¿no? Porque recuerden que los secundarios son 1,5, en algunos casos 0,5 que ya pude ver, pero en el mayor porcentaje de casos es 1,5 para el secundario. Pero para el primario puede ir desde 5 amperios, 10, 15, 20. Y los que ya vi en nuestro sistema de protecciones del Sistema Interconectado Nacional de la ANDE es a partir de 50 amperios primarios. Eh, Casi no utilizado acá. Después tenemos 100, 200, 300, 400. 400 es el mínimo que se suele utilizar en alimentadores de distribución y después crece enormemente, ¿verdad? Que, perdón, 500, 600, 1000, 2000, inclusive 1500, 1500.
y llegando inclusive en estas líneas de transmisión de 500 kilovoltios, la nueva, las nuevas que tienen llegadas en la estación Valenzuela son de 3000/5 amperios, que la variación es gigantesca para estos valores padronizados. Después ahí empezamos ya con las especificaciones, ¿verdad? Tenemos lo que serían errores y precisión. Normalmente, como vimos anteriormente en la placa, en los errores es el numerito que está antes de la letra P y viene después de la letra P el factor de sobrecorriente, ¿verdad? ¿Por qué se hace de esa manera? Porque el error está directamente relacionado con ese factor de sobrecorriente. Por ejemplo, en el caso de ser 5P20, lo que yo estoy diciendo que es que tengo un 5% de error para 20 veces la corriente nominal del transformador de corriente. Y para poder calcular ese error correspondido con el primario y el secundario y el factor de sobrecorriente, que es 20 veces esa corriente nominal, nosotros elegimos el valor de corriente primaria dentro de las relaciones de transformación que tenemos que vamos a usar, ¿verdad? Entonces, a medida que aumentamos el valor, el error también va aumentando, ¿verdad? Calculado de acuerdo a ese porcentaje. Eso, vamos a hacer las especificaciones enseguida. Bueno, después, suele tener unos ítems, ¿verdad? Tenemos lo que sería la corriente nominal y la relación nominal. Corrientes nominales en el secundario de 1 y 5 amperes, como mencionamos. El nivel de aislación, recordando que había tres niveles de aislación, uno es del trabajo, de tensión de trabajo, y otras dos son una de tensión de cresta, que es la máxima que puede soportar en un infinitésimo de segundo, y una en un periodo corto de tiempo, que sería la que está en el medio, ¿verdad? Está la frecuencia nominal, que puede ser de 50 Hz o de 60 Hz, o en conjunto puede trabajar en ambas frecuencias. La carga nominal o prestación, también se denomina prestación a esa carga nominal, que puede ir de 2,5 voltiamperios. Normalmente ese valor de voltiamperios suele ser para transformadores de tensión, pero también hay transformadores de corriente con ese valor, hasta 200 voltiamperios. Los más comunes son son los de 30 voltiamperios y 60 voltiamperios, ¿verdad? Que se denomina, o sea, que están para soportar lo que sería el secundario para nosotros, ¿ya? Dependiendo si se elige 1 ampere o 5 amperes, eh, para la máxima soportabilidad que tendría en el secundario en cuanto a voltios, ¿verdad? En el caso de ser 30 voltiamperios, que tendría con 5 amperios, 6 voltios de soporte para ese equipo en el secundario, ¿verdad? Después están las clases de precisión o el error que mencionamos. Clase de precisión o error. Carga nominal o prestación, ¿verdad? Para ir manejando las bibliografías en las especificaciones. Normalmente para medición son valores pequeños, ¿verdad? Claro, porque el error tiene que ser pequeño, 0,3, 0,6, 1,2. Hay de 0,2, también hay de 1,5 o de a veces hasta 2 por ciento de error según la norma ANSI, ¿verdad? Siempre tenemos que basarnos en una norma porque esto puede variar notablemente. Y en la parte de protecciones, sí, los más comunes suelen ser de 5 o 10%. Em, el estándar anterior era de 10%, pero debido al avance de la tecnología, y debido a que ese porcentaje de error cada vez afecta más a la medición de esta corriente, ¿verdad? Porque el dispositivo electrónico inteligente tiene la capacidad de medir
más valores decimales, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, actualmente la mayoría de nuestros proyectos para las nuevas estaciones, subestaciones o nuevos equipos de potencia ya se recomienda para todos los casos utilizar 5% nada más de error en el caso de protección. Se recomienda, no es algo que se pueda hacer obligatorio debido a que en el mercado es variante, ¿verdad? Entonces, puede que tenga 5% de error, pero no cumple especificaciones eh, de factores de sobrecorriente, pues. Después hay otra que normalmente se da para cantidad de núcleos para protección y medición. Para nosotros es algo invisible, ¿verdad? Nosotros usamos la parte de protección. El factor térmico nominal también es un parámetro súper importante. Vamos a ver y al calcular nos vamos a dar cuenta de a qué se refiere. Básicamente es la corriente a la que puede trabajar la relación de transformación del transformador de corriente. Eh, por ejemplo, si yo tengo un factor térmico de 1,2 y elijo en el primario una corriente de 1000 amperios, yo puedo asegurar que mi transformador de corriente puede soportar una corriente de 1200, porque es 1,2 factor térmico, 1200 amperios medible, ¿no? O sea que él igual con 1000/5, 1000/1 va a poder medir hasta 1200 amperios de corriente, eso en su primaria. Y el factor de sobrecorriente, ¿hasta qué nivel de corto podría soportar ese transformador de corriente? Haciendo el mismo ejemplo, 1000/1, 1000/5. En el caso de ser 1000 el primario, entonces, al tener un factor de sobrecorriente de 20, tendríamos 20.000 amperios o 20 kiloamperios que puede soportar un transformador de corriente. Para el sistema metropolitano, para el sistema este y para el sistema sur, estamos hablando de Asunción y Gran Asunción, Encarnación, Ciudad del Este, esos niveles de cortos ya no son soportables. Estamos hablando de 20 a 25 kA de cortocircuito para esos lugares, entonces estas relaciones de transformación tenemos que ir aumentando su valor para que sea el de uso correcto para estos sistemas. Eh, Eso para tener en cuenta. Sí, acá está lo que les estaba explicando respecto al factor de sobrecorriente. La máxima corriente de cortocircuito que puede pasar por el primario del TC, pero siempre teniendo en cuenta su corriente primaria nominal. De hecho, se hacen eh, las especificaciones de todas las relaciones de transformación en el primario para que yo pueda utilizar el más acorde a mi nivel de cortocircuito dentro del sistema. El factor de sobrecorriente justamente es el valor de nivel de cortocircuito dividido el primario de la relación de transformación. Por eso es que yo haciendo la operación contraria puedo saber qué nivel de cortocircuito puede soportar para que ese error no sea superado, ¿verdad? Em, También tiene relación con la saturación, ¿verdad? Ahí le agregué dos normas. La norma ASA es el estándar que es 20 veces eh, hasta 20 veces puede soportar la corriente nominal, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que hay otro que sería factor de Cresta. Un ratito, está por cerrar nuestro tiempo. Lo que preciso es que enciendan sus cámaras eh, para la asistencia, ¿no?